toca ahora hablar fundamentalmente, aunque ahí se señala mi nombre, a Arsenio da Costa y a Teresa Aguilar, y para mí la verdad es un placer presentarles porque son ellos quienes realmente están desarrollando, yo creo que además con éxito, bueno, este trabajo que nos hemos propuesto, que no se sabe bien, en fin, sabemos cómo ha empezado, sabemos cómo queremos desarrollarlo y esperemos que el futuro nos depare con este proyecto grandes alegrías. Desde Ilame, hidalgos, labradoras y mercaderes, el desafío de la convergencia. El profesor da Costa, para quienes no lo conozcan, es profesor de antropología de la Universidad de Salamanca, pero tiene, aunque parezca mentira, un pasado medievalista, y doña Teresa Aguilar es, bueno, no sé cómo calificarla, porque realmente terra incógnita. En realidad ella es ese ejemplo de cómo este trabajo que nos hemos propuesto realizar en este campo de las humanidades digitales no puede hacerse si no es de la mano de bueno, los informáticos y de aquellos que pueden ayudarnos a que esas nuevas tecnologías realmente tengan éxito en la aplicación a nuestro trabajo de investigación. Y, en fin, conscientes de que, y aceptando que esto es lo mejor que nos puede pasar, pues por eso está ella hoy aquí también. Pero son ellos, insisto, quienes van a hablar. No sé cómo os vais a repartir esto, pero en fin. Estilo Pipinela. Como solemos hacer últimamente. Bueno, pues, Egunon. Eso. Tenía muchísimas gracias de estar aquí en Vitoria después de haber venido mucho al Festival de Jazz hace muchísimos años y demás, en otra clave, ¿no? Una clave que cuesta un poco explicar, es verdad, pero ya iremos descubriendo un poco cuál puede ser el rol de los profesionales que os acompañan, que os podrían acompañar, ¿no?, en proyectos de humanidades y humanidades digitales en concreto. Yo voy a tutear, si no os importa, estoy más familiarizada y estoy más a gusto. Y me gustaría empezar por una pregunta, haceros una pregunta, y que, bueno, levantaréis la mano. ¿Cuántos historiadores hay aquí? ¿Algún filólogo? ¿Uno? ¿Algún antropólogo, antropóloga? ¿Cuántos diseñadores? Pues mal, muy mal, porque todos vosotros sois diseñadores. Diseñamos todos. Diseñamos proyectos, diseñamos productos, servicios y, por supuesto, nuestras vidas. Bueno, luego hay profesionales como yo misma que podemos acompañar para, bueno, pues con nuestra experiencia y nuestra capacidad de, también nuestras herramientas, nuestra capacidad de poner foco en determinadas tareas, pues o bien mejorar la comunicación, diseñar las marcas, los logotipos, lo gráfico, la web. Y como veréis aquí en este proyecto, todavía ir un poco más allá y diseñar, codiseñar con los humanistas con los que trabajamos los proyectos prácticamente desde el principio hasta el final. ¿Es así? ¿Se entiende un poco el rol también de los diseñadores del siglo XXI? ¿Por qué es importante? Porque lo que sí quiero transmitiros es que también en nuestro colectivo empieza a surgir una gran necesidad de compromiso con el rigor y con la ciencia y con la tecnología. Lo mismo que he ido escuchando, ¿no?, de las distintas intervenciones, y me consta de este grupo. Por eso el mayor placer para mí no es solo estar en esta ciudad, que me encanta desde siempre, sino también poder participar y además tener voz en un grupo de investigación como es este, donde me da todas las posibilidades de desarrollar mi profesión y mi compromiso. Bueno, tenemos que contar Ilame, vamos al lío, ¿no?
Pues, bueno, muchos de los presentes ya habéis tenido algún contacto con este proyecto, algunos porque sois parte del mismo, parte de su equipo, otros porque ya nos habéis oído en algún otro foro, como ha podido ser Madrid o en Zaragoza. No, en Zaragoza yo no sé si había alguien de los presentes, yo creo que no. Bueno, lo hemos presentado ya en varios sitios, dándole seguramente algún matiz, en algunos casos muy similar y en otros tratando de innovar o tratando de profundizar en algún aspecto. Concretamente, quizá en Santiago ya hablábamos de este tema de la convergencia, que ha sido un poco la razón por la cual hemos tratado de volverlo a visibilizar, y en el tema, en el caso concreto de Salamanca, hablamos de la dimensionalidad, sobre todo del modo de visualizar redes y redes sociales, ¿no? O por lo menos nos quisimos centrar en ese aspecto. No tanto para dar respuestas como para hacernos preguntas, que en algún caso, como el mío, yo casi me he instalado en esa situación incómoda, pero al mismo tiempo confortable de hacerse uno las preguntas más que ofrecer las respuestas, ¿no? En cambio, ILAME sí se plantea respuestas y soluciones a los problemas que hemos definido, pero no desde una creación ex novo, sino basándonos en proyectos, algunos tan antiguos como los Fasti Ecclesiae o la prosopografía del Imperio Romano, etcétera. Algunos, por ejemplo, fueron diseñados por el propio Mommsen, ¿no? Proyectos prosopográficos muy antiguos, y otros más cercanos que nos han inspirado de nuestro entorno, como han podido ser los que veis en la primera línea, de los que se ha estado hablando esta mañana, o proyectos meramente lingüísticos, como puede ser el CORDE, que ahora ya no se llama CORDE, pero bueno, nos entendemos así, o proyectos ya más específicos de prosopografía histórica y concretamente medieval, como algunos de los que veis ahí expresados, ¿no? Quizá el que más nos ha inspirado, y aquí tenemos que dar un agradecimiento especial a Francesca, que nos orientó en ese sentido, es el de PACE, o PASE, no sé cómo pronunciarlo, un proyecto sumamente ambicioso, no único, porque en realidad London College y otras universidades implicadas han desarrollado varios proyectos en paralelo, pero digamos que este ha sido el más importante, esa prosopografía del mundo anglosajón, con una dimensión de hacer público un contenido sumamente complicado y complejo, fuentes muy diversas, sino además también una programación como esta que se ve en la imagen, sumamente, bueno, compleja, pero muy pensada y muy validada. Una cosa que nos aclara Francesca Tinti cuando le preguntamos por esto hace ya unos años era cómo habían trabajado los historiadores, porque la parte, digamos, tecnológica nos asustaba, pero nos asustaba más la parte heurística, ¿no? Cómo trabaja un historiador que ya trabaja con bases de datos, que ya trabaja con tecnología, pero que tiene todavía la mentalidad, o por lo menos algunos como yo, de trabajar con sus fichas de papel o con sus esquemas, digamos, muy físicos, ¿no? Como todos aprendimos en algún momento. Y ella nos aclaró, bueno, pues cómo había sido un proceso en buena medida artesanal, a pesar de ser de humanidades digitales. El corazón de ese gran proyecto como PASE era, y también el nuestro, ojo, ese quizás es una de las cosas que les hemos copiado, ha sido que fuera un proceso artesanal en el sentido de nuestra propia manera de trabajar los textos y hacer exégesis a partir del mismo. El otro concepto en el que nos inspiramos, está inspirado PASE, pero también otras bases de datos hermanas, es el de factoide o factoid, un concepto muy interesante que nos permite establecer, creo yo, y esto nos lo puede explicar mejor Francesca, que es una de las ideólogas del concepto, nos permite establecer una distancia entre el texto histórico, la información que aporta y el análisis historiográfico, ¿vale? Yo creo que factoide se queda un término medio, digamos más neutro, y permite a cualquier historiador acercarse a esa interpretación histórica a partir del procesamiento de información. Bueno, ahora voy a dejar a Teresa que os haga una pequeña alusión a esta cuestión, ¿no? Sí, cuando ya se me propuso integrarme en este equipo de investigación, después de una serie de reuniones, lecturas y bueno, también viniendo de otros proyectos anteriores, algunos de los cuales pues con Cristina Jular hemos podido ver,
La verdad es que el entusiasmo fue grande y debo deciros que enseguida iniciamos un trabajo de naming, que llamamos nosotros, de definir el nombre de manera espontánea. Es lo que veis sobre la escalera, nos gustan los POSIT, y nada más salir de la reunión, con ayuda de otros amigos o creativos, intentamos ya empezar a bautizar este trabajo, ¿no? Para ir aportando al proyecto. Desde nombres como Linkajes con K, o el que más me divertía era la prosopopachi. Lo cierto es que fueron los propios historiadores, directores del proyecto, los que atinaron con el nombre ILAME, Hidalgos, Labradoras, Mercaderes, y desde luego muy bien centrado, en el sentido de que se recuerda de que permite también darnos unas cualidades luego gráficas para él, y sobre todo que está centrado en las personas. Eso es algo que también debemos grabarnos a fuego, y como en el tatuaje, ¿no? Bueno, a partir de ahí un desarrollo inicial, como siempre, que se quería comunicar y crear marca también, con una calidad y una consistencia también desde distintos puntos en la marca, ¿no? Y luego, bueno, enseguida, no sé si, bueno, inmediatamente también el empezar a crear, lo vemos por aquí un poco, la metodología de trabajo virtual, que nos permitió ir siguiendo con una continuidad, la verdad es que hay creo yo, bastante rigurosa, la comunicación con los creadores de código, ¿no? Con los informáticos, que empezaran a construir lo que enseguida podréis ver, la base de datos con la que la aplicación a medida con la que trabajan los historiadores. Bueno, esto era un poco la primera reunión informal, empezar con esta metodología, que es la que hemos bautizado como también de ecoinformática, ¿no? En un intento de nombrar también esta voluntad de trabajar horizontalmente lo más posible, enganchando también a los contenidos, a los temas, a gente como son los propios desarrolladores, lo cual no es fácil, ¿no? Pues sabes que la mayoría trabajan muy metidos en su mundo, ¿no? Pero ese fue también el intento, yo creo que bastante logrado, de comprometerles hacia más, buscando lo que queríamos resolver, la usabilidad de los documentalistas, de los investigadores, y sobre todo, bueno, pues a lo largo de un camino, ya digo, continuamente informado, con reuniones serias, orden del día, informe también de resultados a continuación, etcétera, que permitió ir avanzando en el proyecto, ¿no? Bueno. Sí, aquí tenéis bueno, todo está disponible en la página web, ¿vale? ilame.info. Podéis encontrar a los miembros del equipo que han participado con distintos roles, desde el rol del documentalista, sobre todo en las primeras fases, que fue un trabajo más duro y más complicado, a las tareas de coordinación o las tareas de asesoramiento científico, ¿no? La verdad es que la mayor parte, no sé si está el mapita por ahí para poderlo ver. Sí, aquí lo tenéis de una forma geográfica y muy digital, está hecho con mis manitas. Este mapa donde veis todas las personas implicadas, cada pincho es una persona física, ¿no? Perfectamente localizada en esa nube, ¿no? En amarillo tenéis a los colegas del grupo de investigación que están en Cantabria o los tenemos también en San Sebastián o en Vitoria, que han participado sobre todo en toda la parte de conceptualización de esos factoides, de ese etiquetado que después podemos variar y podemos enriquecer. En rojo tenéis a los coordinadores del proyecto, también deslocalizados. En verde, pues a los informáticos, a los diseñadores de distintas partes del proyecto, que después os lo comentará quizá Teresa mejor, y a los documentalistas los tenéis marcados en azul, que los tenéis en Ávila, en Irún, ahí está Gurchane, que ahora mismo está plenamente inserta en el proyecto, o Roberto González Zalacain, que también es un miembro de nuestro grupo, que desde Santa Cruz de Tenerife pues enriquece también ILAME, ¿no? Como decía antes, era muy importante para nosotros no perder de vista la forma de trabajar rigurosa con la que creemos que hemos estado trabajando estos años todos, ¿no? Sobre todo con la documentación. Entonces creamos, digamos, dos espacios,
podemos decir dos ambientes ecológicos, ¿no? Uno, el propiamente interno, en el que trabajamos los documentalistas y yo, y bueno, por supuesto Teresa y los programadores, que sería la parte donde procesamos la información antes de que sea visible de forma pública, ¿no? Esta parte que además es más oscura, ¿no? Como el propio negro del diseño nos marca, ¿no? Y es una... Sí, sigue pasando, porque vamos a ir rápido, ¿no? Vamos a llamarlo una interfaz donde vamos cargando a partir de una fuente concreta, hay 180 precargadas, vamos cargando la fuente con la que estamos trabajando. Tenemos también algunas bases secundarias que hemos cargado ya, como esta de linajes, donde ya hay 144 y bueno, ya hay alguno más. Tenemos una serie de bases secundarias que van alimentando ese proceso. Este serían las grandes categorías de factoides. No sé el número, la verdad es que no me he parado a contarlo, pero deben andar en torno a los 400 factoides distintos, ¿no? Que después veremos un poco. Aquí, por ejemplo, ya hay uno. Dentro de la categoría estatus o etiqueta social, pues tenemos todos estos y los que vayan surgiendo, evidentemente, ¿no? Pues cuando aparece la palabra conde, pues marcamos nobleza titulada, independientemente de que marquemos más cuestiones. Bueno, el documentalista, bueno, esto es un pequeño buscador, el documentalista empieza a trabajar con un contexto. A partir de una fuente concreta, selecciona un fragmento de ese texto que después se va a poder visualizar en la base de datos y empieza a etiquetarlo. Empezamos, evidentemente, estando con historiadores, lo entenderemos perfectamente, la primera dimensión es cronológica, ¿no? Etiquetamos el fragmento en una cronología dada o en las que nos aporte, ahí teníamos varias. Después la otra es la topográfica o la geográfica, si queremos, ¿no? Aquellos lugares que aparecen. En este caso concreto, aunque el fragmento es muy grande, solo hay un lugar implicado, que es Bilbao, porque en este caso concreto es un acto fiscal, bueno, un acto administrativo, ¿no? Y después etiquetamos todas y cada una de las personas, digamos, le introducimos una ficha para cada una de ellas en relación a ese contexto, para finalmente vincular todas esas personas, porque nuestro fin, como bien ha dicho Teresa, es documentar personas y los vínculos que tienen entre ellos, y uno a uno vamos estableciendo las relaciones que tienen entre sí, ¿no? Claro, nos surge a veces el problema que alguna persona ya está cargada en la base de datos, ¿no? Posiblemente un pequeño mercader o un artesano quizá no lo esté, o quizá sí, pero tenemos también personas o anónimi, ¿no? Como ya estaba fijado en PASE, son personas colectivas, como puede ser el Concejo de Bilbao, y entonces hemos creado esta herramienta, que es un fusionador de personas, que le llamamos así, que nos permite, una vez que esta no es tanto tarea del documentalista como del supervisor, en este caso mío, ¿no? Cuando encuentro estos casos, lo que tengo que hacer es analizar si estamos hablando de la misma persona, porque bueno, en el caso del Concejo de Bilbao puede que no haya mucha dificultad, pero en el caso de Pero López de Ayala, por poner un caso, verdad, que conoce bien a Gurchane, nos podemos encontrar con que es el abuelo, el nieto o el tataranieto. Entonces hay que definir bien si estamos hablando siempre de la misma persona. Y bueno, aquí tenéis, que lo podéis ver en la página web, que está abierta desde mayo, todas las referencias, incluso todas las referencias teóricas y metodológicas referidas al proyecto, y empezando por ese concepto de factoide definido en principio por Dion Smith, un bizantinista que está en la base de todos estos proyectos a los que me he referido del King College de Londres, ¿no? Bueno, el pasamos. otro, sí, no sé si sí, añadir algo más, volvemos a referir. No te bueno, preocupes, tú sí. ese otro espacio es el público, el que podéis analizar con todo detalle en eliame.info, las interfaces ya desarrolladas y abiertas, con un diseño ajustado a los, como sabéis, responsive, como ahora debe ser, ajustado a los dispositivos más usados, las tablets, los móviles, con distintas bases de datos, sobre todo, bueno, la principal con ese énfasis también en que buscamos personas con distintos criterios. No sé si quieres que pasemos un poco Se puede hacer rápido sobre... Sí, la búsqueda principal, que es una búsqueda muy genérica, que ya permite, de todos modos, hacerlo de forma booleana, entre personas, lugares, factoides, y utilizando también la barra de crono,
que es una búsqueda pensada. Voy a pensar más ahora, o quizá voy a hablar más en el tipo de usuario, ¿no? Está pensada para cualquier tipo de usuario, ¿no? Nos devuelve personas. Efectivamente, cuando, por ejemplo, ponemos la palabra Yarza, en este caso es un apellido, como bien sabéis, aparecen muchísimas referencias, bueno, no tantas, perdón, hay solo 10, que están relacionados con este nombre, ¿no? Entre ellos Pedro I de Castilla, el rey, por alguna razón será, ¿no? Nosotros pinchamos sobre una de esas personas y nos devuelve todas aquellas, en esta especie de ficha donde está toda la información procesada hasta el momento en la base de datos, que a su vez tiene niveles digamos, de mayor complejidad, ¿no? Está georreferenciado cuando tenemos esa información, evidentemente. En este caso no nos hemos complicado mucho, lo hemos hecho a Google Maps, que quizá no es la mejor cartografía del mundo, pero es fácil de manejar, ¿no? Y después a esos factoides asociados, bueno, que veis aquí, que son tan específicos como han querido nuestros colegas en esa fase que tuvimos de definición, y son tan específicos como el documentalista requiere en un momento dado. Es decir, oye, no hemos previsto pues eso, un asalto o un incendio a una villa, ¿no? Pues hemos tenido que crear una etiqueta exprofeso. ¿Por qué? Porque es relativamente común. Cuando no es significativa, pues quizá no es necesario, ¿no? Tenemos también una búsqueda por linajes, que, digamos, el criterio de búsqueda está ya muy determinado, utilizando esa categoría, que no deja de tener su complicación, pero bueno, es comprensible, sobre todo en nuestro entorno, buscando también por fuentes. En este caso se refiere a Gerrikaitz, pues una de las colecciones de Eusko Ikaskuntza, de documentos publicados, y por contexto, que esta es quizá la única búsqueda que se distingue de las anteriores, que al final acaba encontrando personas y dentro de la persona que nosotros seleccionemos y todos los datos, todas las fichas o subfichas de esa persona. Pero esta es la única búsqueda que es diferente, que hemos pensado que pudiera ser tan útil para nosotros los historiadores como para los lingüistas, ¿no? Y es conservar ese principio de contexto que ya estaba en la base de datos de Ángeles Líbano, como hemos visto, pero ya estaba antes, muchísimo antes en el CORDE, y que tan buenos frutos, como bien dice Ana Isabel Carrasco, puede darnos a los historiadores si lo utilizamos con cierto rigor, ¿no? Aquí se puede buscar por cualquier tipo de palabra dentro de los contextos que estén procesados. Y finalmente por factoides, que nos permite buscar por esas etiquetas, como digo, a veces han sido muy específicas, metí un poquito la anterior, sí, pero que nos acaba, a partir de esas etiquetas, también devolviendo personas. Como digo, el único tipo de búsqueda que se sale de esa norma es la búsqueda en contextos, que tiene el objetivo, digamos, es una herramienta más lingüística que histórica. Sí, puedes pasar ya si quieres. Sí. Bueno, esta es una base de datos secundaria con la que empezamos, Soñacinos y Gamboinos, que es un libro del año 30 de Juan Carlos de Guerra, que es una verdadera prosopografía. Es una base de datos con formato de libro, pero es una base de datos que nosotros hemos volcado como tal, tratando de respetar al máximo, ¿no? Y otras bases de datos como esta, que es la de linajes, con sus subfichas y vinculadas a aquellas también elementos gráficos, como pueden ser las genealogías que en su día procesamos, en este caso a partir de mi tesis doctoral concretamente, pero también a través de otros trabajos que hemos hecho. Y este es un tema que ahora mismo nos tiene muy ocupados y preocupados, y como vamos a... Sí, preocupados nos tiene, ¿verdad?, que hablábamos hace un momento, que como nos van a dar la ayuda esta del proyecto del BBVA, porque nos lo van a dar, que lo sepáis. Solo hay 5 para todo el mundo, ¿no? España, pues, pero bueno, nos van a... Tenéis 4 para repartir, uno es nuestro. Esto que veis es el prototipo del visualizador de redes que nosotros creamos para prototipos, si he dicho bien, para abrir ILAME. Pero es digamos, fruto de, bueno, nos lo trabajamos mucho y lo pensamos mucho como lo queríamos, pero también de una cierta necesidad de cumplir plazos y a mí personalmente me resulta insatisfactorio. Siendo una cosa muy bonita y muy visual y que se trabaja muy bien con él, me resulta insatisfactorio por distintas razones que quizá después en el debate podemos profundizar, ¿no? Y lo que queremos precisamente con ese proyecto de la Fundación BBVA es crear una manera, o por lo menos investigar sobre la manera de poder visualizar mejor redes sociales, pero no solo como un objeto gráfico más o menos amable o más o menos divertido o de calidad visual, como puede ser este que ya tenemos, que es de una enorme calidad,
para mi gusto, sino que además sea una herramienta heurística, una herramienta que permita investigar sobre redes, que esto es lo realmente difícil, ¿no? Bueno, el proyecto, además de citar a los otros anteriores de los que somos deudores, pues como es lógico, incluye bibliografía especializada, del grupo de trabajo también, que se puede descargar. Y lo que también tiene es una apuesta firme por una comunicación con el público en general y en tiempo real en muchísimos casos, abriéndonos a YouTube, donde hemos tenido la suerte también de contar con una documentación, una serie documental de Euskal Irrati Telebista, donde hay entrevistas también a José Ramón y a Jon Andoni como primeros proyectos, en una nueva manera también de narrar, muy amena, muy potente. Os invitamos a conocerlos si no conocéis estos capítulos, sobre todo el que se llama Otoño de Sangre, donde además de haber una recreación y un vuelo en helicóptero sobre las torres y demás espectaculares, bueno, pues hay un trabajo que desde donde yo vengo y desde donde yo trabajo es de gran calidad, visual y desde el punto de vista de la comunicación, que incluye esos dos aspectos, divulgar, pero también, bueno, pues un rigor científico importante y daros una visibilidad que creo que hace falta, ¿no?, en la sociedad. Somos muy tuiteros y, de hecho, pues hoy mismo estamos comunicando con el hashtag Terra Incógnita lo que está pasando también en este momento. Y no es un tema frívolo desde mi punto de vista, sino que, por ejemplo, como os muestro ahí, cuando se presentó por primera vez ILAME en Madrid, en la Casa de Velázquez, nos permitió hacer algo que ciertamente no es corriente, que es abrir un evento de especialistas, que hasta ahora ha sido casi siempre pues cerrado, o si no siempre, en tiempo real, a quien quisiera oírlo a través de Periscope y con las herramientas que, como sabéis, gratuitas y demás que tenemos a nuestra disposición. Bueno, esto no es una cuestión solo de conocer las herramientas y tener el permiso para hacerlas. Indudablemente es un cambio de actitud de los investigadores, ¿no?, que empezáis a perder miedo a lo que quede dicho y quede también grabado, ¿eh? Miedo en el sentido, bueno, todos somos perfeccionistas y muchas veces es eso, ese prurito, ¿no?, de llegar a hacerlo bien y que esté todo muy entrenado. Pero también, bueno, desde mi punto de vista es lo que este proyecto tiene esa osadía y esa valentía de abrirse a los ciudadanos y en tiempo real. Y desde ahí, pues, por ejemplo, este hecho fue muy, muy significativo. Espontáneo también, no estaba preparado, entonces teníamos buena conectividad, que es lo único que hace falta para emitir bien por Periscope, en Wi-Fi y tal, y la disposición de los investigadores que allí os juntasteis para hacerlo, ¿no? Bueno, pues entrando un poco también, ¿no?, a lo que hoy nos trae aquí como un punto más importante, una apuesta firme por la estrategia y la ética. Sí, y por la convergencia, ¿no?, que ahí lo tenéis. O sea, ya estaba en el proyecto, cada vez está más, y de hecho, esto quizá deberíamos haberlo explicado quizá mejor, o por lo menos por mi parte, cuando hicimos el cartelito, la idea de este primer encuentro era precisamente, bueno, la pregunta era un poco retórica, ¿vale?, sobre Terra Incógnita. Primero porque no es una tierra incógnita en absoluto, sino que es bien conocida y hollada, ¿no? Esto es una cuestión sobre la que merece la pena discutir, ¿no? Pero nos parecía muy importante, por lo menos a mí, después de lo que hablamos en Santiago y lo que vimos en Santiago, después de lo que hemos visto también en otros lugares, oye, estamos predicando la convergencia, pero quizá deberíamos empezar por nosotros mismos, que tenemos ya un montón de proyectos en este ámbito de las humanidades digitales, y este era un poco el objetivo de esta jornada. Era, bueno, porque era mucho más amplia, al final decidimos cortarla, ¿no? Seguramente haremos más invitando a gente, digamos, fuera del grupo o de sus alrededores. Pero la idea es, bueno, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer con los proyectos que tenemos en marcha? Vamos a tratar de, o podemos, que esto también plantea algún problema, es decir, ¿podemos convergerlos o no podemos hacerlo? ¿En qué sentido lo podemos hacer? Antes se criticaba, por ejemplo, ese proyecto de Eusko Ikaskuntza, magnífico por otro lado, y yo no sé hasta qué punto
es criticable, ¿no? Por supuesto que es criticable, ¿no? Hablábamos de la metodología, cómo no se había seguido un criterio uniforme a la hora de transcribir la documentación. Pero es que cuando se empezó la colección aquella no estaba hecho folio a hacer César Augustán, no estaba publicada las normas. O sea, que aquello se empezó como se pudo, como hemos empezado todos nuestros proyectos, y se improvisó en cierta medida y además tiene una lógica distinta, como bien se expresó, ¿no? Por eso yo cada vez soy menos, quizás me gusta ser menos categórico, sobre todo en mis juicios de valor hacia otros proyectos sin conocerlos bien a fondo, ¿no? Lo que para nosotros está claro es que nuestro proyecto, como se ha dicho también aquí, lo ha dicho Cris y yo creo que lo ha dicho todo el mundo, se basa o se fundamenta en fondos públicos. La transparencia en ese sentido es fundamental. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué recursos estamos contando? No solo de dinero, sino sobre todo humanos. ¿Por qué estamos perdiendo o no el tiempo en estas cuestiones, pudiéndonos dedicar a otras? Yo creo que no es una pérdida de tiempo, pero puede que haya, y de hecho los hay colegas que consideran que esto es una pérdida de tiempo absoluta, esto de las humanidades digitales. Y es un debate en el que también hay que entrar, ¿no? Pero bueno, en buena medida, los que estamos dentro sí tendremos en algún momento que buscar esa convergencia. Y no es porque lo diga yo, ya ahí tenéis textos del año 85, del año 87, donde ya se planteaban este problema, ¿no? Estos problema de la multiplicidad de bases de datos, de la falta de conexión de ellas, o como Bruno Boute dice, ¿no? El síndrome de mi base de datos, ¿no? Que yo creo que es absolutamente preciso a la hora de plantear cuál es uno de los problemas básicos del investigador a la hora de transferir esa información ya no al conjunto de la sociedad, sino a sus colegas. Bueno, uno de los temas que probablemente nos va a permitir ir más cerca hacia esa madurez del compartir, desde luego es superar los copyrights, superar, ¿no? Ir claramente, decididamente a compartir también derechos y hallazgos, ¿no? Por eso también la declaración de ILAME de usar una licencia Creative Commons en la que nos hemos apuntado todos, es decir, historiadores, desarrolladores, diseñadores, en ese compartir lo que de aquí pudiera haber válido para otros equipos, sin lugar a dudas, excepto cosas que no sean nuestras, ¿no? Y en esta licencia de todas las posibles estandarizadas. Bueno, también el trabajo de ILAME pasa por un análisis crítico y también cuantificando, ¿no? Hacer un trabajo de análisis cualitativo y cuantitativo. Bueno, de momento estamos empezando, hay pues, cosas avanzadas, muchas líneas de código propias avanzadas y, como habéis visto, un equipo, proyectos inspiradores, fuentes, bueno, una aspiración de crecer en varias direcciones, ¿no? Con respecto a las fuentes, con respecto a esta convergencia, con respecto a mejorar en nuestra metodología y con respecto a la comunicación. Y en ello estamos, ¿no? Para crear también una comunidad que le dé sentido. Bueno, la comunidad también de medievalistas está hablando, es decir, que estamos ahí también en un ecosistema que está trabajando, ¿no? Y sobre todo para que entendáis un poco, a lo mejor si quizá con esta imagen se entiende mejor, el que no estamos haciendo un mero trabajo de estilización de la ciencia, de los contenidos. Como bien decía Arsenio al principio, se trataría de poder trabajar juntos en una nueva cultura de proyecto, superando estos problemas que no los tiene solo la historia o la investigación, por supuesto, de inversiones hechas de manera disgregada, ¿no? de gentes que atesoran lo que hacen y no se comunican, etcétera, sino entrar todos en esa otra clave que está definiendo también una sociedad diferente, con ayuda de las nuevas tecnologías, ir un poco ascendiendo en esa escalera del diseño. Creo que estamos ya en muchos casos ya de diseño como proceso, formando parte de estos equipos y metodologías de desarrollo donde cada uno pone lo mejor de sí mismo y entrando en la medida en que sea posible en luchar también contra la ranciedad de las instituciones o ¿no? El anquilosamiento también incluso de los proyectos y concursos a los que optamos, ¿no? Con sus rigideces normativas y poco entendimiento, ¿no? De cómo se hace innovación, hacia este diseño como estrategia donde diseñamos todos, ¿no? Co-diseñamos
en esa nueva cultura de proyecto. Bueno, estamos ahí, ya digo, comunicando y no sé si quieres añadir algo más o si tenéis preguntas. Muy bien.